su mensaje con los miembros del Council of the Americas. También le doy la bienvenida a los integrantes de la compañía que la acompañan el día de hoy. El Council of the Americas tiene una membresía de más de 220 empresas de todas partes del mundo. Muchas empresas viajaron del exterior para estar con usted hoy. Son grandes y pequeñas y de diferentes industrias, incluyendo muchas empresas de emprendedores, pero todos con un fuerte compromiso con el desarrollo económico y social de México. En realidad, la doctora Sheinbaum no necesita introducción. Es conocida por todos nosotros, por todo lo que ha hecho como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es una científica, ingeniera, académica, política. En su tiempo como jefe de la Ciudad de México ha trabajado duro en seguridad, clima, luchando para mujeres y comunidades marginales, creando pilares, promoviendo deportes, cultura, educación. Y en educación ha creado mi beca para empezar. Agradecemos mucho esta oportunidad de escuchar su visión al país y esperamos comenzar un diálogo continuo con usted. Antes de pasar la palabra, quiero mencionar algo que para mí es un gran honor, introducir a una mujer candidata, porque como tú dices, es tiempo de las mujeres. Yo también creo exactamente lo mismo. Y usted es un ejemplo de una mujer que ha hecho todo, que ha estudiado lo que pocas mujeres han estudiado, triste pero cierto, y para mujeres, y usted es un role model para mujeres en todos aspectos. Muchas gracias por estar con nosotros. Le paso la palabra a la doctora Claudia Sheinbaum. Muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias, Susan. También tú eres un ejemplo para las mujeres. Y me da mucho gusto estar en esta reunión con empresas que invierten en México, que tienen sea sus capitales en Estados Unidos o en ambos lugares. México hoy no podría hablarse de la economía mexicana si no es vinculada con la economía particularmente de los Estados Unidos. Obviamente con la economía de Canadá, por el TEMEC, pero la mayor integración comercial y económica es con los Estados Unidos. Así que nos va a tocar seguir trabajando juntos, trabajar en la inversión de las empresas, en facilitar las inversiones y en generar las condiciones de lo que yo llamo la inversión con bienestar y sustentabilidad. Porque no solo es la inversión, el crecimiento del Producto Interno Bruto, de la inversión extranjera directa, sino la creación de bienestar con los menores impactos ambientales posibles. Yo preparé una presentación que a lo mejor muchos de ustedes ya la conocen y se aburren, pero algunos no, y creo que da una idea de varios temas. Lo que hice en la Ciudad de México, lo que vemos hoy en el país y nuestra visión del país. Previa a ello, solamente aún con la presentación que hizo Susan, decirles que yo estudié física, después hice maestría y doctorado en ingeniería en energía, hice mi investigación doctoral en uno de los laboratorios del Departamento de Energía de los Estados Unidos, en el Lawrence Berkeley National Laboratory, vinculado con la Universidad de California en Berkeley. Viví 4 años allá, regresé a México y durante muchísimos años coordiné un grupo de investigación en el Instituto de Ingeniería llamado Energía y Medio Ambiente. Mi grupo de investigación, además de haber recibido estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado,
Era el principal grupo de investigación que generaba el inventario de gases de efecto invernadero para México asociados a la producción y consumo de energía y los modelos de planeación energética para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Así que mi expertise durante añísimos fue planeación energética y impacto y cambio climático. Fui parte del panel intergubernamental de cambio climático, asesora de Naciones Unidas, de Banco Mundial, asesora de Comisión Federal de Electricidad, hasta que en 2015, bueno, en 2000 fui secretaria de Medio Ambiente con el presidente López Obrador como jefe de gobierno, y en 2015 fue la primera vez que decidí participar en una elección, ya personalmente como candidata. Fui jefa delegacional, después jefa de gobierno, y hoy estoy pues como candidata a la presidencia de la República de nuestro amado país, México. ¿Qué hicimos en la Ciudad de México? Tenemos un video y si gustan puedo ir platicando mientras está el video. Disminuimos el gasto del gobierno, ahorramos cerca de 100,000 millones de pesos, disminuimos la deuda del gobierno en 6.3, tuvimos las mejores calificaciones de las calificadoras internacionales, fuimos la única entidad de la República con 0 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, en términos de reconocimiento por la ciudadanía, una reducción del 40% en corrupción, un gobierno honesto, responsable y transparente, creamos el sistema de datos abiertos más grande de América Latina, y todo lo que ahorramos lo destinamos a inversión pública vinculada con inversión social y con infraestructura. Estas son algunas de las acciones que desarrollamos. Invertimos de manera muy importante en movilidad integrada, el sistema cablebús, los teleféricos urbanos más grandes del mundo, el trolebús elevado, un sistema de 8 kilómetros con trolebuses único en el mundo que transporta 120,000 pasajeros, ecobici, trolebuses 0 emisiones, 500 trolebuses en la ciudad, el Metrobús, 2 líneas de Metrobús eléctrico y esta tarjeta de movilidad integrada con desarrollo de software propio que tiene un premio en París. Términos ambientales, una planta piloto de termovalorización de residuos orgánicos, 2 plantas de reciclamiento de basura, las más grandes de América Latina, todos los techos de la central de abasto tienen una planta solar de 20 megawatts, creamos 17 parques equivalentes a 1,500 hectáreas en la ciudad, ahí hay algunos de los ejemplos, convertimos drenajes en parques, basureros en parques, canales contaminados en parques, camellones en parques, particularmente en las zonas más deprimidas de la ciudad. La reforestación de 35 millones de árboles y plantas. Y mucha inversión en agua potable. Hoy lamentablemente tenemos una sequía prolongada de 5 años, pero aumentamos la disponibilidad de agua en la ciudad en cerca de 2 metros cúbicos por segundo con distintos proyectos, desde disminución de fugas hasta desarrollo de este proyecto, por ejemplo, que fue tecnificar el riego de una zona fuera de la ciudad para traer más agua. En educación tenemos una beca universal para niños y niñas de la ciudad que cambió la vida de millones o cientos de miles de familias, que fue muy importante durante la pandemia. 294 centros comunitarios, espacios comunitarios. Ahí se creó la escuela de código más grande de América Latina, que tiene certificaciones en Google, en otras empresas, y con el desarrollo potencial de jóvenes con otros niveles de empleo. Asociación de la Banca en México el lunes pasado, finanzas públicas sanas, una inversión de 2.4 billones de pesos en obras estratégicas y programas y derechos sociales, un bajo déficit de la cuenta pública, esto es el gobierno del presidente López Obrador, mercado laboral fuerte, reservas internacionales en los máximos históricos, somos nuevamente o recuperamos la 12ª economía del mundo, por primera vez somos el principal socio comercial de los Estados Unidos, lo cual independientemente de lo que pase en Estados Unidos durante esta elección, hace que vayamos a tener buenas relaciones sí o sí,
porque esto es muy importante. La inflación sigue bajando para llegar al rango objetivo del Banco de México. El mayor número de puestos de trabajo formal, el salario promedio más alto en la historia de nuestro país, el precio real de gas LP y de todos los combustibles ha disminuido en términos reales, la Bolsa Mexicana de Valores estable y la utilidad de la banca comercial en México también en momento histórico. Y todo esto tiene que ver, entre otras razones, con un potencial del mercado interno muy importante en nuestro país, que tiene que ver con los incrementos salariales y también con los derechos o con los programas sociales que han llegado a quien más lo necesita. Eso ha potenciado la expansión del consumo privado de manera muy importante y esto pues genera una solidez de la economía mexicana más allá del vínculo de nuestra economía con, a nivel internacional o de exportaciones e importaciones. La inversión extranjera directa en su máximo, 36,000 millones de dólares, el primer gobierno que no devalúa la moneda y grandes proyectos estratégicos legados por el presidente que tienen un potencial enorme no solo ahora sino en el futuro. El Tren Maya, que no solo es un tren de pasajeros que potencia el turismo en el sureste, sino también nos va a tocar a nosotros hacerlo un tren de carga. En Yucatán nos va a tocar inaugurar las 2 centrales de ciclo combinado que se están construyendo y también el gasoducto que va a permitir que llegue el gas natural al sureste de México, que se está desarrollando con algunos de ustedes, y eso va a tener un potencial de desarrollo para el sureste enorme, desde la agroindustria hasta otros sectores, y el tren de carga va a ser muy importante, además para el propio financiamiento del tren de pasajeros. El interoceánico, que es uno de los proyectos más ambiciosos del sexenio, que es un proyecto que lleva mercancía evidentemente de Asia a Europa, alternativo al Canal de Panamá, pero no solo eso, sino que hay 12 polos de desarrollo industrial en la zona que generan empleo y que además potencian el desarrollo para todo el sur, que ya lo tiene, pero potenciarlo más. Si se facilita el pago de impuestos, vamos a tener mayor recaudación sin aumentar los impuestos y también otras áreas del gobierno de México. Y la otra muy importante es que nosotros creemos que si incorporamos tecnología en las aduanas, tiene 2 grandes virtudes. Una, disminuir los tiempos que son muy importantes de traslado de mercancías a Estados Unidos, tanto en la frontera norte, en los pasos fronterizos, como en los puertos, que son tiempos de retraso importante para poder salir y entrar la mercancía, pero además la tecnificación de las aduanas nos va a permitir aumentar la recaudación de una manera muy importante. El presidente aumentó la recaudación en aduanas de 1 billón de pesos a 1.250.000 millones. Estamos hablando casi 1% del PIB. Y si tecnificamos, el incremento puede ser mucho mayor, evitando cualquier evasión fiscal. La otra muy importante es el aumento al salario mínimo que hizo el presidente. Nuestro objetivo es que, como dije al principio, no solo tengamos inversión para generar empleos, sino que los empleos sean bien pagados. Y para ello tenemos que seguir aumentando el salario mínimo, en un acuerdo como se ha hecho ahora con el sector empresarial y los trabajadores. No se trata de imponer nada, sino de seguir teniendo este acuerdo para el incremento del salario mínimo. El objetivo que nosotros tenemos es que el salario mínimo después de 6 años llegue a 2.5 canastas básicas. Eso permitirá todavía una disminución mayor de la pobreza y de la pobreza extrema y va a permitir también que el salario medio pueda seguir aumentando. Obviamente esto en un modelo macroeconómico que nos permita que esto no genere inflación, porque la inflación pues es el peor de los males que pueda tener una economía. Entonces, evidentemente esto está calculado para que haya beneficio a los trabajadores sin generar impactos inflacionarios. El momento histórico de México con el nearshoring y el vínculo comercial con Estados Unidos, nuestro objetivo es potenciarlo al máximo a través de una planeación.
Este trabajo lo está coordinando Altagracia Gómez, que muchos de ustedes conocen, que está aquí, que es una joven empresaria brillante, y que se ha reunido con muchos de ustedes. Parte de los ejes que tiene nuestro gobierno federal. Uno es la atención a las causas. Tenemos que evitar al máximo que un joven, una joven se acerque a un grupo delictivo, que esa no sea una opción de vida, que en realidad es una opción de muerte para cualquier joven. Y la otra es la cero impunidad, seguir avanzando en nuestro país en la disminución de la impunidad. Delito que se cometa, delito que tiene que ser sancionado. Eso no es un asunto de mano dura, es un asunto de un sistema de justicia que funcione, desde la policía, la Guardia Nacional, las fiscalías y el Poder Judicial. Porque en México, a diferencia de Estados Unidos, la investigación y la inteligencia la lleva principalmente las fiscalías, el General Attorney. En México, las policías no tienen capacidad de inteligencia e investigación, no hay detectives en nuestras policías. Lo que hicimos en la Ciudad de México fue darles atribución a la policía de la ciudad de hacer investigación de inteligencia y vincularse con la fiscalía. Y esto cambió por completo porque logramos desarticular muchísimas bandas delictivas. Entonces, no solo depende de la denuncia de un ciudadano o de una empresa a la fiscalía, sino de que realmente haya investigación e inteligencia para hacer buenas carpetas de investigación que tengan sustento para hacer detenciones cuando hay delito. Con gusto podemos platicar más sobre ello, pero nosotros estamos planteando desde la consolidación de la Guardia hasta un sistema nacional de seguridad, de investigación e inteligencia para la seguridad pública, que es fundamental con vinculación con los estados. Bueno, esto es lo que les decía que logramos en la ciudad. Y además de los 12 polos de bienestar que tiene planteado el gobierno federal vinculado con el interoceánico, nosotros estamos planteando otros 10 polos de desarrollo en el país. ¿Qué significa esto? Que ordenemos y que planeemos de alguna manera la inversión, que no dependa solo de un gobernador a traer una inversión, sino que tengamos un plan nacional o una estrategia nacional para el nearshoring. Entonces, ¿cuáles son los incentivos que se requieren? ¿En dónde? ¿De dónde va a venir la energía? ¿Cómo vamos a proveer de infraestructura? Y al mismo tiempo, ¿cuál es la vocación para atraer empresas de semiconductores, del sector energético, el turismo, infraestructura, electromovilidad y automotriz, electrónica, logística, agroindustria, tecnologías de la información, dispositivos médicos e industria farmacéutica, entre otras? Y estos son los distintos polos de desarrollo que estamos planteando. Ayer planteé un polo de desarrollo más estando en Chiapas, en el sentido de que en la frontera México-Guatemala pueda generarse un polo de bienestar, un polo de desarrollo industrial. Eso contendría de una manera humana la migración, generando empleos, daría empleo a quienes, a los chiapanecos y chiapanecas, en un esquema de planeación que nos permita una frontera muy próspera. Y ahí tenemos todo para que las empresas estadounidenses tengan la posibilidad de invertir con todos los incentivos, que generemos todas las condiciones educativas de capacitación y formación y que esa frontera se convierta pues en una frontera, en una capital del desarrollo, más que hoy un problema de contención de la migración. Lo hablamos con el próximo gobernador de Chiapas, con Eduardo Ramírez, él está muy entusiasmado. Entonces, es uno de los planteamientos que tenemos, además de los 12 polos de bienestar en el Istmo de Tehuantepec. Tenemos la idea de que podemos generar 100 parques industriales adicionales a los 425 parques industriales que existen en el país. A partir de ahí, de la definición de dónde están, entonces sí, ¿qué infraestructura llevamos? ¿Qué infraestructura lleva el gobierno? Pero no solamente carreteras, puertos, trenes de pasajeros, trenes de carga, sino también escuelas, calles, infraestructura de servicios públicos, vivienda. Es decir, lo que yo hablo de generación de bienestar.
y al mismo tiempo generar las condiciones para que los salarios puedan ir siendo cada vez mejores. En términos de energía, combinado, como lo voy a presentar ahora, una parte la genera Comisión Federal de Electricidad, otra los privados, y en estos parques puede haber autoabastecimiento, cogeneración y distintas formas que nos permitan este desarrollo. Evidentemente con un cruce del Plan Nacional Hídrico, lo que ya dije de energía, que nosotros estamos de acuerdo en tener una CFE fuerte, a todos les conviene, a todos nos conviene, tener la inversión en transmisión adecuada y al mismo tiempo en generación, y la generación privada con reglas muy claras, que se sepa dónde, cómo, vinculada con esto que es la transición energética de nuestro país, que tiene que tener un paso más adelante, tanto en plantas fotovoltaicas, eólicas, hidráulicas, la primera planta de hidrógeno verde que se va a hacer justo en el istmo de Tehuantepec, en uno de los polos de desarrollo, pero también la generación distribuida. El norte de nuestro país y con el cambio climático, también el sur, tiene temperaturas que llegan a los 40, 45, 50 grados en algunas zonas. Las tarifas eléctricas, llega un momento en que las familias no pueden pagarlas. Subsidiar la tarifa, seguir subsidiando la tarifa eléctrica tiene un límite. Lo que tenemos que hacer es que las familias tengan paneles fotovoltaicos en sus casas que les permitan disminuir el consumo de la red y al mismo tiempo pagar menos tarifa. Si generamos esto a partir de modelos que trabajé mucho cuando fui académica, de que con el ahorro de energía pueda pagarse parte de la inversión vinculado con las empresas de energía y con Comisión Federal de Electricidad, pues tiene un potencial enorme. Proyectos clave de energía hacia el 2030 los hemos desarrollado, además de lo que va a generar Comisión Federal de Electricidad. El norte de nuestro país tiene un potencial, bueno, todo el país, pero particularmente el desierto de Sonora, de Coahuila, de Chihuahua tiene un potencial para energías renovables enorme. Y bueno, el objetivo, entre otros, es que para el 2025, que se cierran los proyectos estratégicos del presidente, nosotros vamos a tener que generar empleo muy rápido, en lo que surgen los nuevos proyectos de infraestructura privada y pública. Evidentemente, privados va a haber muchos. ¿Cuál es el sector que más potencia el empleo? La vivienda. Nuestro objetivo es que los fondos del Infonavit tenemos que ponerlos a trabajar para que podamos crear al menos 1 millón de viviendas en el siguiente sexenio, pero viviendas que estén cerca de los lugares de trabajo, no estas viviendas que se crearon, porque tenemos 600,000 viviendas abandonadas en México o invadidas después de haber sido abandonadas, que hoy tenemos problemas de regularización, sino viviendas cerca de los centros de trabajo. Ahí hay problemas obviamente del costo del suelo que es factible resolver. Un campo productivo y soberano. No quisiera dedicar mucho tiempo a esto, pero tenemos un proyecto en términos de tecnificar el campo mexicano, que es uno de los grandes temas, vinculado con los distritos de riego, con los ejidos, con las comunidades, y que tenga un potencial de desarrollo. La simplificación y digitalización. En la ciudad nosotros creamos una nueva institución, la Agencia Digital de Innovación Pública. Más que crear una nueva institución a nivel federal, vamos a juntar distintas instituciones que pueden potenciar este esquema de digitalización que permita la transparencia, disminución de la corrupción todavía más de lo que ha logrado el presidente y además facilitar la inversión. En la Ciudad de México llegamos a niveles en donde las empresas familiares que no tienen alto impacto se inscriben en una plataforma y al otro día pueden empezar a operar, y las empresas de mayor impacto, distintas ventanillas digitales que ha permitido disminuir los trámites y otros esquemas que con gusto si quieren puedo contestar, ya no quiero llevarme mucho tiempo. Vamos a invertir mucho en educación y particularmente en educación media superior, en las preparatorias. En Estados Unidos, en la mayoría de los estados, el middle high school está pegado con el high school, las secundarias con la preparatoria.
Y aquí no. Aquí la educación básica llega hasta la secundaria y la educación media superior está separada. Muchas veces llegan los jóvenes y dicen, qué mal preparados vienen de la educación básica. No, el problema es que no hay un vínculo entre la educación secundaria y la educación preparatoria. Hay 32 sistemas distintos de educación media superior, con salarios distintos para los profesores, vínculos distintos con el sector productivo, y si nosotros potenciamos la educación media superior,